De hoy me ha tocado todo lo que es enfermedades reactivas de la piel. Llamamos enfermedades reactivas de la piel a un grupo de enfermedades que, si bien cada una de ellas tiene una clínica muy particular, muy en especial, pero todas ellas obedecen a múltiples factores etiológicos. Esa es la característica en ello. Por eso que cuando nosotros hacemos el diagnóstico clínico, no siempre vamos a tener el factor desencadenante etiológico específico que provocó la enfermedad. A eso se llama enfermedades reactivas. Dentro de este grupo de enfermedades reactivas tenemos a la urticaria, o también llamado angioedema, y vamos a ver las características de esta entidad. La urticaria o angioedema, primero que la urticaria, ambos tienen en general un síndrome reaccional de tipo vascular que se va a producir a nivel de la piel, a nivel de las mucosas. Cuando se trata de urticaria, la afección es a nivel de la piel, donde vamos a ver la formación de abones o llamados ronchas o pápulas edematosas. Esa es la característica. Creo que muchos de nosotros a estas alturas hemos visto de repente entre nosotros mismos, en familiares, que hayan tenido un cuadro similar de urticaria que se presenta clínicamente como pápulas edematosas, ronchas o abones en la piel. Ese cuadro puede ser agudo o crónico. Vamos a ver qué es lo que lo va a diferenciar a través de esta presentación clínica. De origen inmunológico, otras veces no inmunológico, y de repente en la mayoría de ellos probablemente no vamos a llegar a ningún factor conocido. Por eso es que muchas veces decimos de etiología determinada o de causa no determinada cuando no encontramos ese desencadenante de la urticaria. Es un edema transitorio que compromete, cuando se trata de la urticaria, la dermis superficial. ¿Cuál es la diferencia con el angioedema? El angioedema es un edema pero del tejido subcutáneo. Lo mismo va a suceder, la inflamación, el edema que se va a dar a nivel de la piel, pero esto ya es algo más profundo y el compromiso es de las mucosas, como estamos viendo en esta imagen, donde vemos el compromiso de las mucosas palpebrales superiores o inferiores. Entonces puede afectar los párpados, labios, puede afectar genitales, los lóbulos de las orejas, lengua, y lamentablemente lo que sería muy grave y que muchas veces lo es y hasta fatal, cuando compromete vías respiratorias. Entonces se da un edema de laringe, se puede dar muy severo y esto comprometer la vida del paciente. Se estima que aproximadamente el 15% de la población en general en algún momento ha sido afectada por esta urticaria de alguna forma, y que 6 de cada 10 pacientes son niños, o sea, con cierta frecuencia vamos a tener la afección en niños. En la consulta dermatológica pediátrica puede ocupar un 12º lugar, principalmente entre edades de 15 y 14 años. El 50% de los pacientes solo desarrollan urticaria, pero hay otro grupo de pacientes que pueden ser un 40% que van a desarrollar urticaria asociado con el angioedema, y solo un 10% de ellos presentan el compromiso a nivel de las mucosas, que es el angioedema. La urticaria refiere la literatura que es más frecuente en mujeres que en varones. Eso puede ser un poco variable. El sustrato de estas entidades es el edema. Es un edema muy marcado, una vez más, de piel y mucosas, que es producido por la extravasación del suero a nivel de la dermis. Si el edema se produce en la parte superficial de ella, la lesión es a través de la manifestación clínica de un abón, de una roncha o de una pápula edematosa. Cuando se produce
más profundamente ya sería el compromiso de las mucosas o llamado angioedema. Entonces, todo este edema se va a producir secundariamente a esa vasodilatación que sería prácticamente el compromiso en general, la patogénesis de todo ello. Todo eso va a producir una gran inflamación, inflamación de estas células a predominio de eosinófilos. Si bien las formas subagudas o crónicas pueden haber ya otra serie de infiltrado inflamatorio, pero básicamente vamos a encontrar acá múltiples eosinófilos, como vamos a ver en la anatomía patológica. Los mecanismos inmunológicos pueden ser reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, pueden ser reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 y tipo 3 las que van a desencadenar estos cuadros. Pero les mencionaba que no solo son cuadros, reacciones inmunológicas que se van a dar, sino también las de tipo no inmunológicas. Quiere decir que directamente alguna sustancia, algún factor externo es el que va a producir esa degranulación de estas células, produciendo todo el cuadro reactivo específico en cada uno de ellos. Entonces, estos mecanismos básicamente es a través de la degranulación de los mastocitos cuando se produce esa reacción, liberando así la histamina, desencadenando todo el brote ya sea de la urticaria o del angioedema, y a través también de numerosos otros reacciones o mecanismos que se van a dar conjuntamente con ello. Tenemos que considerar que al ser una enfermedad reactiva de la piel, no solo es a través de algún alimento, no solo es a través de un medicamento, sino que inclusive factores, agentes externos físicos también pueden desencadenar todo ello, desde el frío, el calor, el agua, la presión, son factores que pueden condicionar la reacción a nivel de la piel. La mastocitosis, los mastocitos cutáneos que van a producir toda esta serie de sustancias al ser liberados, produciendo la reacción respectiva. Y acá vamos a ver una serie de estímulos que van a condicionar esa degranulación de los mastocitos. Nos va a ser muy difícil de pronto aprender todos ellos específicamente. Simplemente lo que yo quiero es que ustedes aprendan que al ser una enfermedad reactiva tenemos que pensar en múltiples posibilidades. Cuando hablamos de urticaria, los factores más frecuentes son alimentos. Probablemente en segundo lugar son medicamentos, y en un tercer lugar, sobre todo si estamos tratando de hacer una sospecha clínica en niños, un factor desencadenante en niños, sean las parasitosis intestinales que van a producir esta reacción. Por ende, después vamos a ver que una vez que nosotros tratamos el factor desencadenante, todo esto va a desaparecer. Estemos atentos a algunas condiciones especiales que yo les voy a decir. Yo no les voy a dar la respuesta a las preguntas del examen, pero vamos a fijar algunos conceptos que nos van a ayudar a poder contestar adecuadamente, además de lo que ustedes tienen que saber. Lo principal es saber de qué se trata la enfermedad. Sé que para ustedes es importante también la respuesta en cada pregunta, pero lo más importante es que fijemos esos pequeños detalles que nos va a dar la solución, no solo a la respuesta, sino a cómo detectar la enfermedad y posteriormente cómo tratarla. Entonces, ¿qué hemos dicho en primer lugar? ¿Cuál es el factor desencadenante? Los alimentos. En segundo lugar puede ser drogas, medicamentos. Y en niños, parasitosis intestinales. Manifestaciones clínicas, una vez más, la presencia de estas pápulas que al comienzo pueden ser aisladas, posteriormente se van formando como grandes mapas al ir cada uno haciéndose confluentes.
La localización, cualquier parte de la superficie de la piel, puede de repente empezar a nivel de la cara o de miembros, de tronco, pero progresivamente esto puede ir aumentando dependiendo de la magnitud de la enfermedad. El tamaño al inicio pocos milímetros, posteriormente formando esos grandes mapas a través de varios centímetros. El número de lesiones va a ser variable, pueden ser aisladas o confluir y se instalan en pocos minutos, pero lo que va a caracterizar a esto es que estas ronchas aparecen y desaparecen. Entonces es muy probable que el paciente, cuando se produjo esta reacción en la piel y va corriendo a la emergencia, cuando llegó a la emergencia no tiene ni una roncha. Entonces dice, oh, pero si yo amanecí y estaba todo enronchado, estaba con estas lesiones, y de pronto llega y no las tiene, porque esa es la característica del cuadro, que brotan y desaparecen. Y lo otro es el prurito asociado. El prurito puede ser un síntoma muy subjetivo, pero en esta patología sí ellos van a tener entre moderado a severo, o sea que es bastante significativo para lo que es el cuadro. El angioedema, como estamos viendo acá, el compromiso a nivel de las mucosas, mucosa labial, mucosa palpebral, puede esto estar desencadenado inclusive a nivel de genitales, el color rosado, color de la piel, si es que es más profundo. El tamaño va a depender también la magnitud del cuadro, la localización en estos lugares que he mencionado, se instala en horas, y al igual que sucede con el compromiso a nivel de la piel, con la aparición de las ronchas, de igual manera puede brotar y desaparecer en cuestión de minutos u horas. Entonces lo mismo puede suceder, el paciente está con el labio hinchado, corre a la emergencia, a la consulta respectiva, cuando llegó no hay nada, bajó totalmente. Pero esto sí se produce. ¿Cómo es que nosotros podemos evidenciar que verdaderamente ese paciente nos está diciendo que nuestra sospecha puede ser una urticaria o un angioedema? Cuando nosotros hacemos una maniobra a nivel de la piel para generar el dermografismo. Y el dermografismo significa hacer una presión a nivel de la piel. Cuando hacemos esa presión ni muy suave ni muy profunda, porque al hacerlo muy suave probablemente no va a salir nada, solo un pequeño eritema en la piel. Si es muy profundo, lo vamos a llegar a lastimar y en todo nos va a salir alguna marca rojiza, inflamación en la piel, pero con cierta, como una moderada presión, y hagámoslo con algo de punta roma, algo obviamente que no lastimemos al paciente, y vemos como en estas imágenes que a la hora que hacemos presión, de la manera como presionamos en la piel, se van a ir formando primero un eritema, posteriormente un abón de la característica como nosotros hemos hecho la presión, y eso se llama dermografismo. Es una manera como que clínicamente nosotros, al no evidenciar las ronchas a nivel de la piel en el paciente, vamos a nosotros evidenciar que sí está con esta reacción alérgica en la piel. La clasificación: urticarias agudas, cuando los brotes son inferiores a 6 semanas, crónicas cuando son mayores a 6 semanas. Entonces es una clasificación que nos ayuda a nosotros poder determinar cuánto tiempo tiene el paciente y obviamente qué conducta vamos a seguir, probablemente para ir buscando más allá de lo que pueda ser evidente en ese paciente. Si bien hemos dicho que los factores desencadenantes más frecuentes son por alimentos, medicamentos, parásitos, pero tenemos que pensar en otros factores desencadenantes de estos cuadros. Puede haber una urticaria física desde un dermografismo, la presión que hemos mencionado, la urticaria por presión, la colinérgica. También hay urticarias por contacto o urticarias que asemejan un cuadro de vasculitis.
Las urticarias agudas, ¿no? Siempre vamos a evaluar ese tiempo, el tiempo que ellos tienen esta presentación. Todas ellas tienen características bastante similares. Lo que nosotros tenemos que hacer es preguntar qué pasó, de repente qué comió ese paciente últimamente, algo que haya estado comiendo que no es lo frecuente que consuma, si estuvo enfermo de algo, si tomó alguna medicación, si de repente hace alguna actividad física, si viajó a algún lugar, para tratar de buscar cuál es el factor desencadenante en ellos. Y si bien tenemos el diagnóstico de urticaria, pero tratar de catalogarlo dentro de esta clasificación de urticarias. Puede haber también enfermedades relacionadas a todo ello, algunos síndromes, ustedes lo van a ir leyendo, pero que lo básico es que nosotros aprendamos que se trata de enfermedades reactivas de la piel, dentro de ellas la urticaria y el angioedema. ¿De qué se trata la histopatología? La histopatología es, habíamos dicho, el edema que se va a dar a nivel de la dermis superficial, si es que se trata de la urticaria, y a nivel de la dermis profunda, si es que se trata esto de un angioedema. Y todo ello, característicamente, vamos a ver la presencia de los eosinófilos. Son las células que van a estar implicados dentro del infiltrado inflamatorio, y eso nos va a ayudar también a nosotros catalogar la enfermedad cuando probablemente tengamos alguna duda. El diagnóstico es clínico, ese es el diagnóstico principal, pero si por ahí no vemos muy claro el cuadro, de pronto son ronchas que nunca desaparecen, entonces hay que pensar en otras patologías que pueden tener la apariencia clínica a la urticaria, pero no lo es. Entonces ahí nos ayudamos con estas biopsias de piel a través del estudio anatomopatológico para nosotros poder diferenciar de qué patología se trata, recordando que lo que vamos a ver es un edema entre los haces de colágenos y la presencia de eosinófilos. Entonces el diagnóstico básicamente clínico, el estudio de el buscar el desencadenante en esta patología, una serie de factores que pueden condicionar más allá de lo que probablemente estemos sospechando que va a condicionar esto. Y además tenemos que, una vez hecho el diagnóstico, tener un protocolo. Ese protocolo va a significar desde el cuadro clínico, desde lo que es encontrar el factor desencadenante, y si en caso nosotros no lo encontramos, tenemos que hacer nuestro plan de trabajo. Y ese plan de trabajo va a estar condicionado a, primero, si es que es una urticaria aguda, si es que es algo crónico. Normalmente en los casos crónicos, cuando no encontramos aparentemente el factor desencadenante, ¿qué podemos pedir? Un hemograma completo, que vamos a encontrar en un hemograma completo que nos va a ayudar a orientar la enfermedad o el factor desencadenante. Por ejemplo, una eosinofilia. Una eosinofilia hay generalmente en dos patologías. ¿Cuáles de ellas? Muy bien, entonces si es por una parasitosis intestinal o si es por un cuadro alérgico de fondo. Entonces ahí estamos acortando ya todo el grupo de factores etiológicos que queremos ir descartando. Siempre le pedimos el hemograma completo. Probablemente si se trata de un niñito, ¿qué le vamos a pedir adicionalmente? Un coprocultivo, o obviamente si se trata de una persona adulta que tiene problemas intestinales, que periódicamente está con deposiciones líquidas, luego está bien, luego vuelve a tener deposiciones líquidas. Entonces tenemos que escuchar al paciente, no solo mirar lo que tiene en la piel, sino escuchar el relato de la enfermedad para tratar de buscar ese factor desencadenante. Siempre la pregunta de rigor es si ha tomado algún medicamento. Obviamente suspender toda terapia que pueda estar tomando el paciente, excepto si son medicamentos que por mucho tiempo los está tomando y que no han cambiado ese medicamento.
Entonces ahí sí tengamos cuidado. El tratamiento de elección entonces va a depender de la causa, y al tener ya el factor desencadenante lo vamos a tratar, lo vamos a eliminar. Uno aprende más acerca de la causa desde la historia misma que desde los exámenes auxiliares que vamos a pedir. Entonces el diagnóstico es clínico número 1, el tratamiento va a depender de la causa, del factor desencadenante de esto. Muchos de los pacientes con ronchas mejoran rápidamente a pesar de no encontrar la causa. ¿Por qué? Porque de pronto si está con alguna infección y para nosotros no fue visible esa infección, pero el paciente ya se tomó su medicamento respectivo o acudió al médico tratante, le dio el tratamiento y desapareció la urticaria. Acuérdense que son enfermedades reactivas de la piel. No prometer al paciente que a través de alguna prueba o los llamados test de alergia, ahí nosotros vamos a encontrar la causa específica y ya vamos a poder dar con el tratamiento específico. Muchas veces estos test más nos van a enredar, de repente más nos van a preocupar porque tenemos que seguir buscando en otros factores desencadenantes. El tratamiento, además de la causa específica, es a través del uso de antihistamínicos, porque hemos dicho que esto va en relación a un prurito intenso. El síntoma asociado puede ser desde los que inicialmente aparecieron, los antihistamínicos H1, como una clofenamina, la ciprofloxacina, que generalmente utilizamos estos medicamentos porque suelen calmar el hecho de no poder dormir, descansar el paciente en la noche por el prurito intenso. Esto le podemos dar en las noches para que ellos puedan descansar. Y le podemos dar desde los antihistamínicos también de última generación, desde una levocetiricina, probablemente estos productos como la bilastina o la rupatadina, que son antihistamínicos de última generación muy buenos para estos tratamientos. Entonces es una urticaria. La urticaria es una entidad o una dermatosis muy frecuente. Puede ser clasificada como aguda o crónica, va a depender del factor desencadenante que esto lo va a originar, y que no necesariamente los exámenes auxiliares nos van a dar exactamente el factor etiológico desencadenante de ello, pero sí nos pueden orientar inclusive a ir descartando algunas posibilidades. La piedra angular, el tratamiento con antihistamínicos H1, podemos utilizar corticoides, pero los corticoides utilizados por cortos periodos, no debemos de utilizarlos a largo plazo por los efectos secundarios que se puedan producir. Otra patología dentro de este grupo de enfermedades reactivas de la piel es el eritema multiforme. El eritema multiforme es una enfermedad aguda de la piel que está dividida en dos, se clasifica en dos grupos: el eritema multiforme menor y el eritema multiforme mayor. ¿De qué va a depender de esto? De la gravedad del cuadro. El eritema multiforme menor generalmente es menos severo, el eritema multiforme mayor es mucho más severo. Vamos a ir viendo la gravedad de ello. Se puede caracterizar por lesiones cutáneas que pueden tener, como su mismo nombre indica, la enfermedad del eritema multiforme, un polimorfismo. Significa que puedo encontrar pápulas, puedo encontrar abones, de pronto voy a encontrar lesiones vesiculares, lesiones ampollares, lesiones purpúricas. Puede ser cualquiera de ellos. No hay una sola lesión elemental que va a caracterizar, como si lo hemos visto en la urticaria, que la roncha o el abón, eso nos da el diagnóstico clínico. Estas lesiones pueden tener una afección a nivel de piel o a nivel de piel y mucosas, de acuerdo a la gravedad del cuadro. Las formas menores del eritema multiforme menor, el daño es mínimo a nivel de mucosas, o de repente no va a aparecer a nivel de mucosas.
A diferencia del eritema multiforme mayor, que sí, por el contrario, la afección es mayor a nivel de mucosas y mucho menos a nivel de la piel. La edad de aparición puede darse a cualquier edad, puede haber un pico generalmente en pacientes jóvenes entre la segunda y tercera décadas de la vida. Hay un predominio ligero en el sexo masculino, una proporción de 3:2 o 2:1. No existe una predilección racial y la incidencia del eritema multiforme mayor es de 0.8 a 6 por millón al año. Entonces, lamentablemente, si bien esto no es muy frecuente, pero sí puede ser fatal en los pacientes que lo van a tener. Causas múltiples, como si fuera una urticaria, una vez más, enfermedad reactiva de la piel que obedece a múltiples factores, pero en este eritema multiforme tenemos a la cabeza infecciones y medicamentos, drogas o medicamentos. En último lugar, probablemente vamos a pensar en algún problema alimenticio, algo que comió, algo que lo desencadenó a través de ingerir o tomar algún alimento. Eso es lo último que vamos a pensar. Primero pensamos si hay algún proceso infeccioso en el paciente que esté desencadenando esto, desde infecciones virales, todo este grupo, infecciones bacterianas o de repente infecciones por hongos o protozoos. Y lo otro es por medicamentos a través de repente antibióticos, ampicilinas, penicilinas, sulfas, de repente anticonvulsivantes, pacientes que están en tratamiento con estos medicamentos. Tenemos que igual hacer una historia clínica muy detallada para poder encontrar el factor desencadenante, porque ahora vamos a ver, la clínica es muy característica, probablemente en raros casos vamos a hacer una biopsia de piel, pero lo principal es escuchar lo que nos dice el paciente para tratar de encontrar ese factor etiológico. Puede ser una reacción de hipersensibilidad a un antígeno, puede ser una reacción tipo 3 cuando se van a formar inmunocomplejos, o puede ser de tipo 4 mediada por células, los linfocitos T. No lo he abierto, ¿no? Es ¿Lo abre? Entonces, vamos a ver el eritema multiforme menor. Como ustedes han estado viendo las imágenes, vamos a ver unas imágenes características en el eritema multiforme. La lesión elemental, una vez más, va a estar precedida por síntomas prodrómicos en el eritema multiforme menor, algo suave, algo leve, pero que puede ser desde un malestar general, decaimiento, de pronto como una reacción, una sensación de alza térmica no cuantificada. Hay algo que el paciente siente que no está bien y empiezan a aparecer las lesiones a nivel de la piel, desde máculas eritematosas, pápulas edematosas, vesículas, ampollas o lesiones purpúricas. La localización al inicio puede ser a nivel de dorso de manos, de dorso de pies, pueden ser palmas, plantas. Esta es una de las patologías en las cuales es importante el buscar a nivel de palmas y plantas, porque nosotros podemos encontrar ahí el diagnóstico. No todas las enfermedades a nivel de la piel se manifiestan en palmas o plantas. La forma configuración es en forma de escarapela. Nos recordamos nuestro símbolo patrio, la escarapela, como si fueran círculos concéntricos, o esas imágenes en tiro al blanco, o imágenes anulares, que son características en este eritema multiforme. El color, una coloración rojiza o violácea. Las lesiones casi siempre son simétricas, acrales y centrípetas, y los síntomas asociados
prurito que no es tan severo como en una urticaria, pero sí el ardor característico que pueden mencionar estos pacientes. Entonces, una vez más, lesiones maculares, papulosas, edematosas, vesículas, la localización en dorso de manos, palmas, plantas, la forma o configuración en escarapela, algo que nos va a orientar inmediatamente al diagnóstico con las siguientes, la característica de la coloración en la piel. Y aquí lo estamos viendo, si bien no querramos que se vea la escarapela en sí, pero tengamos la idea de esos círculos concéntricos desde la parte central, lo que va periféricamente apareciendo. Hay zonas de mayor aclaramiento, zonas inclusive de escamación por la inflamación de la piel y una periferia más rojiza. Lo mismo aquí, el eritema, la periferia más clara y otra zona más rojiza, imitando las imágenes en escarapela o en tiro al blanco. Y la presencia del compromiso a nivel de palmas y plantas, algo que nos va a ayudar también a nuestro diagnóstico. ¿Cuál es la diferencia del eritema multiforme mayor? Hemos dicho que esto es ya un cuadro más severo, donde el compromiso no es solo a nivel de la piel, sino básicamente el compromiso a nivel de mucosas. Acá los síntomas prodrómicos son más severos, más intensos, y ese prodromos puede ser no solo el malestar general, decaimiento, sino puede haber mialgias, artralgias, de pronto síntomas constitucionales como si hubiera un cuadro infeccioso respiratorio. Puede haber el apoyamiento a nivel de orificios naturales, desde lo que es el globo ocular, que se va a ocluir o cerrar por un exudado costroso amarillento que se va a formar a nivel del globo ocular. Puede haber un cuadro de conjuntivitis, si esto obviamente va aumentando, puede darse esa conjuntivitis atrófica esclerosante, y cuando ya obviamente esto fue muy severo y no se pudo detener la enfermedad, puede llegar inclusive a una ceguera. La mucosa oral y labial, también vamos a ver la formación de grandes ampollas, el apoyamiento de estas estructuras, puede haber lesiones fisurarias. Todo esto va a producir mucho dolor, desde lo que hay en globo ocular, lo que hay en mucosa oral. También a nivel de la mucosa, ese exudado adherente, pegajoso, que no va a permitir la apertura bucal. Puede haber una queilitis o una estomatitis. Y el compromiso no solo es a nivel de la mucosa del globo ocular o de la mucosa oral, sino también genitourinario, puede ser inclusive faringe y laringe. Entonces el eritema multiforme, dependiendo de cuál es la variedad, las formas menores o las formas mayores, el compromiso de la piel o piel y mucosas. Y el síndrome de Stevens-Johnson es una variante muy severa de este eritema multiforme. El eritema multiforme, que esto es el síndrome de Stevens-Johnson, que es potencialmente mortal, es un síndrome de hipersensibilidad producido por una reacción antígeno-anticuerpo. Algo pasó, algo reaccionó en la piel que produce esta grandes necrosis del epitelio. Acá lo que se va a producir es una destrucción masiva del epitelio, y eso va a condicionar esta reacción en la piel. Puede haber desde un eritema a nivel de la piel, la formación de ampollas, pero posteriormente ese apoyamiento ser más severo, esas costras hemorrágicas características desde lo que es la mucosa labial, puede aparecer también en globo ocular, y el compromiso es menos del 10% de la superficie corporal. La mucosa oral, el globo ocular, puede ser también en genitales a través de una balanitis, una vulvitis, y la afección del globo ocular, que puede comprometer los párpados, puede inclusive producir una afección en las mismas pestañas, puede haber una eversión de lo que es el párpado,
el ojo seco, característico en estos pacientes, o diferentes queratopatías que se van a ir dando en el transcurso de esta enfermedad. ¿Qué nos simula estas imágenes? Parecieran pacientes como que estuvieran quemados, ¿no? Esa es la apariencia, como si fuera un gran quemado de estos pacientes con síndrome de Stevens-Johnson. El compromiso a nivel de la piel, a nivel de las mucosas, al comienzo leve, progresivamente va aumentando, haciéndose muy severo este cuadro, y generalmente estos pacientes van a llegar a la emergencia, porque esto no va a esperar al día siguiente o el día que me den una consulta, ¿no? El paciente se va a sentir tan mal que inmediatamente va a ir a una emergencia para ser tratado. Puede haber diversas complicaciones y sobre todo las formas mayores a través de las complicaciones de diferentes órganos, desde una miocarditis, neumonitis, nefritis y hepatitis. Entonces tenemos que considerar que no solo el compromiso va a ser lo que estamos mirando en las formas mayores o graves como el síndrome de Stevens-Johnson, sino que también el compromiso es a nivel de otros órganos. Una vez más lo repito: neumonitis, miocarditis, nefritis, una hepatitis, más allá de lo que nosotros estamos viendo clínicamente. Por eso, al mencionarles que tienen una imagen como si fuera un gran quemado, también tenemos que tratarlo así. Y cuando nosotros hacemos el tratamiento, cuando diagnosticamos y vamos a recibir ese paciente en una emergencia, inmediatamente tenemos que conducirlo a una unidad especial, casi siempre a la unidad de cuidados intensivos, pero en algún lugar donde no esté cerca de pacientes que están contaminados, que estén con infecciones graves, porque obviamente ese paciente va a ser un caldo de cultivo muy rápido para cualquier infección. El compromiso que se va a dar en ellos puede ser muy severo. Entonces, el diagnóstico, si bien es clínico, al nosotros hacer el estudio anatomopatológico, vamos a ver que en las formas menores se va a producir una inflamación de la epidermis, de repente de esos queratinocitos, a diferencia de las formas mayores o el síndrome de Stevens-Johnson, donde va a haber necrosis, poca necrosis en las formas mayores del eritema multiforme, la forma mayor, y una necrosis masiva en el síndrome de Stevens-Johnson. Necrosis masiva de los queratinocitos. Eso es lo que nos va a marcar la diferencia. Edema a nivel de los queratinocitos, solo edema, no se llegan a destruir en el eritema multiforme menor, y una necrosis, destrucción masiva de los queratinocitos en las formas sobre todo del síndrome de Stevens-Johnson. Y acá lo vemos, ¿no? Esa necrosis masiva, donde prácticamente no vamos a encontrar estructura característica de estos queratinocitos, simplemente unas zonas eosinofílicas como unas manchas rosadas o rojizas que simplemente nos están diciendo que ahí hubo un queratinocito que se destruyó por la gran reacción inflamatoria. El tratamiento también va a depender de la magnitud, si son las formas menores o las formas mayores. Las formas menores probablemente solo le vamos a dar algún sintomático dependiendo de lo que el paciente refiera. Si es que es de repente un problema de prurito, le daremos algún antihistamínico, no hay ningún tratamiento específico. Antiguamente se creía que cuando hacíamos el diagnóstico de eritema multiforme, el único factor desencadenante era el herpes virus, y probablemente está dentro de una de las infecciones más frecuentes, pero ya hemos visto que no es lo único. Entonces, cuando hacíamos el diagnóstico de eritema multiforme menor, inmediatamente le dábamos antivirales tipo aciclovir, y nosotros pensábamos que con eso íbamos a solucionar el cuadro, pero ya sabemos que hay una serie de factores desencadenantes que hay que buscarlos, que hay que encontrarlos desde
infecciones, cualquier tipo de infección, y drogas que son los más frecuentes. El eritema multiforme mayor, probablemente acá ya no solo le demos algún sintomático como un antihistamínico, sino que tengamos que usar un corticoide sistémico vía oral por algunos días y vamos progresivamente bajando la dosis, a diferencia del síndrome de Stevens-Johnson, donde lo vamos a ingresar a una unidad de cuidados intensivos o a una unidad de quemados como existe en algunos hospitales, siempre identificando en todos ellos el factor desencadenante. Tenemos que corregir ese desorden hidroelectrolítico. Recuerden que todos los órganos se van a ver afectados, por eso que también tenemos que hacer las interconsultas respectivas a diferentes especialidades, porque va a depender del trabajo en conjunto para poder solucionar el problema respectivo en estos pacientes. Si bien el uso de corticoterapia sistémica es algo controversial, pero también es algo que nos va a ayudar a salvar la vida en estos pacientes, pero tengamos cuidado de no utilizarlo por mucho tiempo. El corto tiempo que lo vamos a utilizar lo vamos a dar en dosis adecuadas, desde una hidrocortisona o dexametasona o una metilprednisolona a nivel endovenoso. Tenemos que hidratar mucho a esos pacientes, lo vamos acompañando también de protectores gástricos, recordando que el compromiso en mucosas también se va a dar internamente. Y cuando ya son las formas muy severas, inclusive tenemos que llegar a una ciclosporina o una plasmaféresis, inclusive el uso de inmunoglobulinas. Entonces, estas formas de eritema multiforme va a depender las variantes de ella para nosotros poder hacer el diagnóstico respectivo, pero debemos de tener cuidado siempre buscando el factor desencadenante de todos ellos. Nosotros vamos a ver que cuando hablamos de estas enfermedades reactivas, a propósito del eritema multiforme, algunos autores consideran que la necrolisis epidérmica tóxica viene a ser una extensión del síndrome de Stevens-Johnson, pero en su forma mucho más severa. No todos ellos lo mencionan, pero esto se conoce como tal, está llamado síndrome de Layer o necrosis epidérmica tóxica. Es una entidad muy poco frecuente, pero como vemos en la imagen, se va a producir una exfoliación muy severa por la formación de grandes ampollamientos a nivel de la piel, pueden ser a nivel de mucosas, generalmente inducido por fármacos y en menor proporción por infecciones. Acá en la cabeza, si nosotros vemos un cuadro de necrolisis epidérmica tóxica, lo primero que pensamos en ir a buscar el fármaco que desencadenó este cuadro. Y el compromiso es más del 30% de la superficie cutánea. La mortalidad es bastante alta, un 25 hasta un 50%, si bien puede tener la apariencia de un gran quemado muy similar a un Stevens-Johnson, pero este es mucho más severo. Nosotros es difícil ver el apoyamiento de la piel, ya cuando vemos a este paciente son grandes zonas denudadas de la piel que están condicionando la característica clínica en ellos. La etiología es un perfil reactivo polietiológico como todas estas patologías, pero recordemos que vamos a la cabeza a buscar a medicamentos. Casualmente y muy en coincidencia con lo que leemos en lo que es la información que recibimos de este cuadro, es el uso de cualquier droga tipo antiinflamatorios, las penicilinas, y los cuadros que personalmente yo he visto han sido por anticonvulsivantes que han desencadenado todo este cuadro. Tuve un paciente que desencadenó este cuadro. Lamentablemente, cuando
no escuchamos lo que nos dicen los pacientes o los familiares. Llega un paciente bastante mal por un cuadro epiléptico, este paciente, y inmediatamente se llama al neurólogo para que lo vea, y cuando lo ve el paciente, los familiares le dicen: es alérgico a determinado anticonvulsivante, no puede tomar ese anticonvulsivante. ¿Qué habría pasado? El médico no lo escuchó. Lamentablemente algo sucedió que no estaba escrito en la historia, ¿no? Y cuando el médico va a recetar, exactamente le receta el anticonvulsivante al cual ese paciente era alérgico de por sí. Entonces, imagínense, si ya de por sí era alérgico, rápidamente hizo esta necrolisis epidérmica tóxica que llegó a un problema de tipo judicial. Nos puede parecer muy simple, muy sencillo, son imágenes que nos muestra la doctora, pero que pueden lamentablemente tirar abajo toda nuestra profesión. ¿Por qué? Porque nos va a venir un juicio, porque nos van a quitar nuestra licencia para ejercer como profesionales médicos, y que lamentablemente todo se terminó en nuestra vida profesional. Por eso escuchemos al paciente, escuchemos qué nos dice, desde cosas muy sencillas como puede ser: me pica, me arde, me duele, me quema la piel. Esos simples síntomas nos pueden orientar a ir sospechando una u otra patología. Entonces tengamos cuidado y siempre preguntar: ¿qué tomó? ¿Qué consumió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en estos pacientes? Si bien no es lo único, pero es lo más frecuente que puede producir en ellos esta reacción tan severa. Y acá se va a dar siempre una apoptosis, que significa la destrucción, necrosis o destrucción de los queratinocitos como mecanismo a través de estas células citotóxicas que van a ir condicionando todo este cuadro. Una vez más, las manifestaciones clínicas, además de síntomas que pueden ser muy severos, muy intensos, posteriormente la aparición de esta gran reacción cutánea, como estamos viendo a nivel de la piel, a nivel de las mucosas, aparición de vesículas, ampollas, puede ser de repente en algún momento, pero después ser este gran apoyamiento a nivel de la piel. Estas zonas, este niñito por ejemplo, poco a poco, progresivamente, que se fue dando todo el cuadro de esta reacción muy severa en ellos, y lo que nosotros tenemos que llegar al diagnóstico de todas estas patologías, desde lo que es un eritema multiforme menor, el eritema multiforme mayor o síndrome de Stevens-Johnson, hasta una necrolisis epidérmica tóxica, y va a depender de todo ello para yo ver la conducta a seguir. Siempre quitando el factor desencadenante, la remoción inmediata de esto, los cuidados de soporte en general en todos estos pacientes, el ingresar a una unidad adecuada, el hecho de reposición de fluidos. Recuerden que al haber grandes zonas denudadas en la piel, ellos están perdiendo no solo líquidos, electrolitos, sino también proteínas. Por eso que en lo que es la reposición de alimentos tenemos que adicionarle todo ello, en la nutrición adecuada, el cuidado ocular. Tenemos que cuidar bastante que no haya infecciones que casi siempre todos ellos lo van a tener, pero tengamos cuidado. Siempre desde un inicio también se le puede dar antibiótico terapia para evitar que se dé esas infecciones en estos pacientes. Y como les mencioné, el uso de corticoides sistémicos, o de repente una inmunoglobulina intravenosa o una plasmaféresis. Este es un score en el cual nosotros vamos a poder dar el pronóstico en estos pacientes. ¿Cómo es el pronóstico en ellos?
para poder ver también cómo es que estos pacientes se van a ir recuperando. Entonces esto es una entidad bastante severa, evolución muy aguda, muy rápido, muy intenso, muy severo, y que dentro de estos cuadros de reacción de hipersensibilidad tenemos que considerar a los fármacos y posteriormente a infecciones como desencadenantes de ello. Y finalmente, el último cuadro de enfermedad reactiva de la piel es el eritema nodoso. ¿Qué patologías hemos visto? La urticaria o angioedema. Hemos visto el eritema multiforme menor con sus variantes de eritema, en general eritema multiforme menor, el mayor, el síndrome Steven-Johnson, y lo más severo que es la necrolisis epidérmica tóxica. Ahora, por un ratito nada más nos olvidamos de la clínica de todos ellos y vamos a ver otra enfermedad reactiva de la piel, pero que clínicamente es muy distinta, no tiene nada que ver con lo que hemos visto. El eritema nodoso, que está caracterizada por la presencia de lesiones nodulares. Son nódulos inflamatorios. ¿Qué quiero decir con ello? Que son nódulos que duelen, son nódulos que si yo los palpo con cuidado porque le duele, voy a ver que la piel está caliente, la piel está muy inflamada en la zona donde van apareciendo estos nódulos. Es una forma de paniculitis, es una paniculitis aguda. Quiere decir que la reacción, ¿dónde se da? En la profundidad de la piel. En la profundidad es este cuadro de paniculitis que caracteriza al eritema nodoso. Hay una reacción de hipersensibilidad celular retardada, pueden haber múltiples antígenos, estímulos antigénicos que lo van a desencadenar, desde infecciones, enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes, fármacos. Lo más frecuente, infecciones, es lo que más frecuentemente nosotros hemos asociado con este eritema nodoso. Se considera una lesión benigna, ya que va a evolucionar en varias semanas hacia la curación. No se va a ulcerar como algunas otras patologías que tienen la apariencia, pero no lo es, como la enfermedad de Bazán, que es un tipo de tuberculosis cutánea. A diferencia de esto, también se forman nódulos, pero nódulos fríos que tienden a ulcerarse en su superficie. Esto no, el eritema nodoso no. En muchos casos puede ser idiopático cuando tratamos de buscar el factor desencadenante y no lo encontramos. Un diagnóstico correcto obviamente nos va a poder establecer el tratamiento etiológico específico también. La edad, la mayoría de casos de este eritema nodoso aparecen entre la segunda y cuarta década de la vida. Se puede dar también en la edad infantil, si bien no es muy frecuente, pero esto se puede dar. La prevalencia varía según las áreas geográficas. La incidencia anual oscila entre 1 a 5 casos por 100.000 habitantes. Entonces, en esta patología nosotros estamos viendo que este eritema nodoso, como estamos viendo acá, la formación de lesiones nodulares a nivel de miembros inferiores, que se puede dar también en otras partes de la superficie de la piel, pero más específico en miembros inferiores. Cuando se trata de la etapa infantil, tenemos que considerar infecciones como infecciones estreptocócicas. De pronto esos niñitos que constantemente están mal de la garganta, que están constantemente con tos, que se enferman y de pronto hacen reacciones de esta formación de lesiones nodulares. Tratamos el problema de la amigdalitis, la faringitis, lo que afecta a este niño, y desaparecen las lesiones nodulares. A diferencia en los adultos, si bien también tratamos de buscar estos cuadros, pero lo que más frecuentemente vemos, sobre todo en mujeres, es asociado a infecciones urinarias.
No dejemos de, como lo vamos a ver, de hacer exámenes para buscar el factor desencadenante, el cuadro infeccioso que está condicionando esto, y no dejar de hacer un examen de orina completo, un examen de orina simple. Posteriormente, si nos sale patológico, pediremos el urocultivo respectivo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay infecciones urinarias que son asintomáticas, pero ahí lo tiene la paciente, y eso está desencadenando el cuadro nodular, el cuadro de lesiones nodulares en la piel. Diferentes factores etiológicos, infecciones bacterianas, virales, fúngicas, pueden ser también medicamentos, no lo dejemos de lado, siempre tenemos que preguntar qué es lo que esté condicionando en ellos, o diversas otras patologías que pueden ser rarezas, pero al no encontrar el factor desencadenante de ello, pensemos en qué lo puede estar condicionando. No se conoce con exactitud la patogenia del eritema nodoso, pero también es una respuesta de hipersensibilidad frente a ¿qué? Algún estímulo antigénico que esté condicionando probablemente una hipersensibilidad retardada de tipo 4. Entonces se va a producir esta reacción en la piel, esto va a llamar a una serie de conglomerados de infiltrado inflamatorio que se va dando desde la profundidad, y esto progresivamente se va a hacer que se formen estas lesiones nodulares. Acá nosotros vamos a ver muchos polimorfos nucleares neutrófilos. ¿Dónde veíamos eosinófilos? En la urticaria, ¿no? Ahí es lo que veíamos. ¿Dónde vemos necrosis masiva? En el Steven Johnson, o en la necrolisis epidérmica tóxica. Acá la célula principal son los polimorfos nucleares neutrófilos. Si hacemos el estudio anatomopatológico respectivo, vamos a ver múltiples polimorfos nucleares neutrófilos que están formando ese gran nódulo desde la profundidad de la piel. Entonces la característica, la lesión elemental, son estos nódulos inflamatorios. Muchas veces no los vemos, pero vemos una piel rojita, eritematosa. Palpemos con cuidado si queremos evidenciar ello. Recuerden que son dolorosos. Entonces, al palpar estamos delimitando el nódulo, porque el nódulo se forma desde la profundidad. El nódulo no es superficial. Pero con el paso de los días que va creciendo este nódulo, obviamente que nosotros ya vemos una lesión elevada en la piel. Roja, caliente, entre 1 a 5 centímetros, distribución simétrica, bilateral, como estamos viendo acá. A veces alguna lesión única, muy raro, casi siempre son múltiples. La localización preferencial es cara anterior de piernas o cara lateral. Muy raro, sumamente raro si es que lo encontramos en cara posterior. Entonces, en dermatología, algo que a nosotros los especialistas nos ayuda, y como les menciono a mis alumnos, los que han rotado conmigo, los que están rotando ahora, es que la semiología de la piel nos va a ayudar a poder llegar a algún diagnóstico. Y esta semiología significa desde qué lesión elemental tengo, desde dónde está localizada esa lesión, qué característica adicional vamos a tener en relación al tamaño, al color, a la distribución. Entonces la localización preferencial es cara anterior de piernas o cara lateral. Esa es la localización preferencial. Puede haber también en otros lados, sí, hay pacientes que lo han tenido también a nivel de brazos, antebrazos, pero no es lo frecuente. Lo frecuente es que esta entidad empiece a nivel de las piernas. En los siguientes días, después de lesiones nodulares, eritematosas, se pueden tornar purpúricas. Posteriormente ya va disminuyendo, como que se van aplanando, y finalmente puede esto dejar máculas hiperpigmentadas, ¿no? Como una secuela de que algo pasó en la piel, se inflamó, y progresivamente al ir mejorando el cuadro va dejando
estas máculas hiperpigmentadas a nivel de la piel. Los nódulos curan sin dejar cicatriz. Probablemente esta hiperpigmentación va a ir bajando progresivamente, y en ellos también podemos tener un prodromos como fiebre, malestar general, decaimiento y la consiguiente aparición de estas lesiones nodulares. El diagnóstico del eritema nodoso es bastante sencillo. La clínica se ve, el nódulo se ve desde localización y características adicionales, pero la biopsia de piel nos va a ser confirmatorio. ¿A través de qué? A través de poder descartar algunas patologías cuando el cuadro no es muy característico, ¿no? Por ejemplo, hay cuadros de vasculitis nodular, vasculitis que en vez de aparecer lesiones purpúricas empiezan a aparecer nódulos. Es una característica muy aparte de lo que les decía, el eritema indurado o síndrome de Bazán, donde las lesiones no están en la cara anterior, sino son nódulos en la cara posterior, pero no son lesiones inflamatorias, sino llamadas lesiones frías o nódulos fríos, porque verdaderamente palpamos el nódulo y no hay ningún signo inflamatorio. La biopsia de piel entonces ahí nos va a ayudar, pero también hagamos de pruebas complementarias, porque hemos dicho que está asociado a cuadros infecciosos, y para ello yo tengo que buscar dónde está el foco infeccioso para poder hacer el tratamiento respectivo. Quito la infección, curo la infección y todos los nódulos van a desaparecer. La biopsia de piel tenemos que hacer a través de una historia clínica previa muy detallada para encontrar el factor desencadenante y pruebas complementarias para poder también hacer esto. Entonces la histopatología, en esta imagen vemos, aunque es muy pequeñita, pero observen que la epidermis está intacta. Eso es una epidermis normal, no ha pasado nada. ¿Dónde está todo el cuadro? El cuadro está en la profundidad. En la profundidad vamos a encontrar que hay estas células inflamatorias. Lo principal son los polimorfos nucleares neutrófilos, que son la característica, además de manos capilares que puedan estar dilatados, fenómenos hemorrágicos, pero básicamente la formación de estos nódulos que vienen desde la profundidad de la piel. Otra característica dentro de esta histopatología del eritema nodoso es que es una paniculitis donde no hay vasculitis. Paniculitis donde no hay vasculitis. Lo demás va asociado a todo ello, desde cuadro de fibrosis en la zona de los septos. A pesar de que pueda haber estas zonas de fibrosis, cuando hay la resolución del cuadro no va a dejar zonas cicatriciales ni zonas atróficas. Entonces miren todo ello, la epidermis aparentemente normal, y todo el cuadro es muy profundo en esta zona dermis profunda o tejido celular subcutáneo, donde hay gran infiltrado inflamatorio, y la célula principal son los polimorfos nucleares neutrófilos. Entonces, aunque esto sea una entidad benigna y se autolimite, nosotros tenemos que buscar el factor etiológico desencadenante de esta patología para poder dar el tratamiento específico en ello y curar todo esto. Tratamiento sintomático se puede dar en la medida que nosotros vayamos buscando lo que está desencadenando hasta la cura total. El reposo en cama es muy importante porque son nódulos dolorosos, inflamatorios, y si la localización es en miembros inferiores, con mayor razón estos pacientes tienen que hacer reposo. De todas maneras, tengamos cuidado del medicamento que vamos a indicarle, porque puede que esto esté desencadenado por algún medicamento. Por eso es que siempre preguntemos si algún medicamento en los últimos días o semanas estuvo consumiendo. Y una terapia también adecuada es el yoduro potásico, que
que se puede dar para el tratamiento de estos nódulos inflamatorios, no necesariamente solo el tratar la enfermedad subyacente, porque muchas veces no la vamos a encontrar, entonces ahí es donde hacemos uso de este tipo de terapia. El uso de corticoides, una vez más, puede ser controversial, pero cuando bajamos el proceso infeccioso, hemos tratado la infección que probablemente hemos encontrado, finalmente nos puede ayudar mucho la corticoterapia. Por unos días nada más, tampoco mucho tiempo. Entonces, una enfermedad reactiva de la piel, el eritema nodoso, caracterizado por la formación de estas lesiones nodulares inflamatorias localizadas en cara anterior o cara lateral de miembros inferiores. Excepcionalmente se puede dar también en otros lugares, y la característica histopatológica es una paniculitis, donde no vamos a encontrar vasculitis, tratamiento sintomático o tratamiento de la enfermedad de fondo, y estos nódulos van a desaparecer sin dejar cicatrices en la piel. De pronto al comienzo un poquito de hiperpigmentación, que progresivamente todo va a desaparecer. ¿Alguna pregunta? Gracias, gracias.